Revista Fortuna presenta la entrevista con Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México. Estamos en la oficina, en el centro de la Ciudad de México, en la sede de la Asociación de Bancos de México, con el presidente de esta asociación tan importante, con don Julio Carranza Bolívar. Gracias por esta entrevista para la Revista Fortuna, para el canal de Julio Hernández Astillero, para Economía Social. Gracias por recibirnos. Al contrario, es todo un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Bienvenidos. Gracias al presidente de los banqueros. Quisiéramos comenzar con esta pregunta que la revista Fortuna planteó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre cuál era la encomienda que le había dado al secretario de Hacienda ahora que se reúna con ustedes. ¿Será una cena? ¿Cómo han platicado que podría darse esta reunión? Preguntarle, la encomienda es que les compensa de que las tasas de interés bajen para los mexicanos. ¿Se puede buscar un convencimiento o es resultado, como hemos platicado muchas veces, del mercado, de las condiciones, del momento? Gracias. Pues muy bien, ¿no? Primero y antes que nada yo quisiera decir muy claramente y muy enfáticamente, estamos totalmente de acuerdo con la presidenta. Queremos que las tasas bajen. Desde luego que queremos que las tasas bajen. Nos gusta mucho esta apertura al diálogo que tiene la presidenta y creemos que eso ya es una característica de su gobierno que nos parece también muy importante. El tema de las tasas de interés es un tema de verdad muy, muy interesante porque decimos, tienen que bajar las tasas de interés en México. Claro que tienen que bajar. Nosotros los banqueros queremos que bajen. Si bajan las tasas de interés, nosotros tenemos oportunidad de colocar más crédito, más empresas, más individuos, más consumo. Todo es un beneficio para el país, que haya tasas más bajas. Ahora, ¿por qué las tasas están donde están? Vamos a hacer un poco de historia. ¿De dónde venimos? Antes de la pandemia, ¿dónde estaban las tasas? Estaban abajo. ¿Dónde estaba la inflación? Estaba abajo. ¿Fue culpa de México? No. ¿Fue culpa de la banca? No. ¿Fue culpa del gobierno? No. Fue culpa de una pandemia que vino y de pronto nos pegó a todo el mundo y hizo que en todo el mundo se cortaran las cadenas de suministro y entonces todos los productos, la elaboración de los productos que tienen un cierto costo, pues resulta que ese costo se elevó de pronto por la pandemia, porque no llegaban las materias primas o los componentes de los productos que producían los países. Le estoy hablando todavía de manera global. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó entonces con esto? Y esto ocasionó una inflación más alta y ocasionó que las tasas de interés también se fueran para arriba. Recordemos que hace no mucho tiempo las tasas de interés en México estaban en la tasa líder en el 11, 11.25 y bueno, se han bajado 2.25 ahora al 9%, cosa que nos da muchísimo gusto. Por un lado, pero también por el otro lado, decimos, ok, la tasa va bajando porque también la inflación va bajando y porque quien es el encargado de poner la tasa líder, que es el Banco de México, lo que hace el Banco de México es precisamente analizar todos los factores que influyen en la economía para poder establecer la tasa de interés líder es esta. Y hacen de verdad una labor muy profunda que nosotros admiramos mucho y que creemos que es muy necesaria. Pero una vez que se pone la tasa de interés, no podemos decir, oye, pues la tasa de interés líder es esta y es la misma para todos. No, porque entonces entran otros factores. Los factores de riesgo
el tipo de crédito, el tipo de individuo, el tipo de empresa que recibe ese crédito. Y entonces, de este nivel, digamos, de donde parte la tasa líder del mercado de crédito, ¿no? Esto, bueno, pues el riesgo al ser mayor, la tasa de interés es mayor, al ser menor, la tasa de interés es menor. Entonces, esto nos permite entender claramente que, para empezar, no hay una sola tasa de interés para el crédito. Hay diferentes tasas y hay diferentes individuos y hay diferentes empresas. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo lo que se le cobra a una pequeña empresa que es informal, que no tiene manera de, de- de- de comprobar sus ingresos. Eh, y entonces esta pequeña empresa, para la banca, inclusive la regulación, nos pide que hagamos un análisis de cada empresa a la que le prestamos. Y si esa empresa es inviable para prestarle, no podemos darle el crédito. ¿Y qué pasa entonces con esto? Bueno, pues las pequeñas empresas que son informales y que no tienen manera de que entendamos claramente cómo es su situación financiera, pues nos cuesta mucho más trabajo también darles crédito. Entonces, por un lado, es una cuestión de riesgo, por el otro lado, es una cuestión de formalidad y de información suficiente. Y por el otro lado, pues también cuando las empresas se formalizan y empezamos a tener datos mucho más claros de cómo es su desempeño y podemos establecer cuáles van a ser sus ingresos y cuáles son sus gastos y cuál es su producción y cuáles van a ser sus ventas, todo esto. Y entonces organizamos y entonces le podemos dar un crédito con una cierta tasa. Y esto, si lo llevamos también al individuo, esto, al individuo normal, digamos, al habitante, al mexicano común y corriente, pues también encontramos con que hay diferentes eh, estratos de ingresos, y eso también nos permite determinar cuál es la capacidad de pago de cada individuo. Entonces, también nos permite ver en base a ese análisis, pues también qué tipo de producto le ofrecemos, con qué tipo de tasa. Y una cosa que ha sido muy interesante, cuando han habido bancos que, cuando empezaron y se enfocaron al sector de la base de la pirámide, conforme fueron bancarizando a esos clientes del banco, llegó un momento en el que los clientes, pues, le entendieron muy bien y pagaban muy bien, y entonces tenían más capacidad de crédito, y entonces tenían ya un historial de crédito en el no de crédito. Y entonces, ¿qué pasó con ese banco que les daba la oportunidad a todos esos clientes en un principio? Pues llegó un momento en el que ese banco dijo: ah, caray, pues no puedo seguir cobrando la misma tasa que les cobraba yo al principio, porque los clientes, pues, no tenían ninguna experiencia y los clientes tenían un riesgo mucho mayor. Pero hoy son clientes que ya tienen un historial y ya tienen un buen comportamiento y ya han pagado muy bien. Entonces empezaron a segmentar dentro del mismo banco, tener otros productos para clientes bancarizados, ¿no? Clientes que, si ese banco no le ofrecía una mejor tasa, ese cliente se volteaba e iba a otro banco, ya con su experiencia de créditos, su buen comportamiento y buena experiencia de crédito, y le daban otro crédito en otro lado. Entonces, no sé si quede claro este tema de que, claro que estamos muy interesados en que las tasas bajen, y creemos que la mejor manera de que esto pase es precisamente a través de este tipo de acuerdos, como el que vamos a firmar el 8 y 9 de mayo en la convención bancaria allá en Nayarit,
en Vidanta, Nayarit, y que la presidenta nos ha pedido que trabajemos en conjunto y estamos convencidos de que trabajando gobierno, empresas y gobierno y banca y empresas, vamos a tener un muy buen acuerdo y vamos a poder impulsar a estas pequeñas empresas. Claro que necesitan crédito, claro que necesitan créditos con buenas tasas de interés que les permitan crecer. Y nosotros, como bancos, estamos muy interesados en ellos. Nosotros ya participamos como bancos en el crédito a las pymes. Tenemos cerca de 500,000 millones de pesos en crédito que se les da a las pymes. Y esto pues nos da un panorama muy claro, pero hay 4 millones de empresas en este país, 4.8 millones de empresas en este país. Esto quiere decir que le estamos dando todavía a un número muy reducido de pequeñas empresas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar en la educación financiera, tenemos que trabajar en que tengan acceso a formalizarse y a que puedan pues ya entrar de una manera formal en el crédito. Tenemos que quitarles un poco el miedo de la fiscalización. Tenemos que platicarles de todos estos buenos ejemplos que tenemos en la banca, que son miles de pequeñas empresas que deciden entrar a la formalización, que piden un crédito, que se formalizan y el análisis no es nuestro, el análisis es público. Dice claramente, una pequeña empresa que tiene crédito, su producción crece 7 veces, sus ingresos crecen 6 veces y su generación de empleo crece 4 veces. Si pensamos que las pequeñas empresas generan 8 de cada 10 empleos en este país, ahí es donde está realmente el gran reto que tenemos. Y es un gran reto que tenemos que entender que es de todos. La banca, desde luego, que tiene que poner de su parte, pero también la banca de desarrollo tiene que dar programas de garantías para que las pequeñas empresas puedan ingresar. Y también la Comisión Nacional Bancaria tiene que relajar los requisitos para que estas pequeñas empresas sean empresas que puedan ser sujetas de crédito. Precisamente sobre ese punto, te ocurrió hablar de cuáles serían las acciones por parte de la autoridad, por parte de la Secretaría de Hacienda, para que ustedes puedan, de alguna manera, tener otras formas de originar el crédito. De que no sea solamente a partir de pues, garantías, sino que sea a lo mejor observando flujo de efectivo, observando cómo se comporta el contribuyente con datos, teniendo acceso a declaraciones. ¿Qué acciones en la mesa ustedes van a estar con el secretario de Hacienda, Efter Arrador, y él tiene esta encomienda? Ya estamos, ya estamos. Ya hemos trabajado mucho con el gobierno para estar listos precisamente para firmar este acuerdo en la Comisión Bancaria. La verdad es que hay propuestas, hay un análisis muy profundo de cada una de estas propuestas, pero todavía no estamos totalmente listos para decir va a ser así. Lo que sabemos es que vamos a hacer el mejor esfuerzo todos, tanto del gobierno, a través de la banca de desarrollo, a través de los reguladores y la banca a través precisamente de todos los bancos que estamos en este camino y en este negocio, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos es, y lo dije ya un poco, ¿no? Vamos a tratar de trabajar todos juntos por una mejor educación financiera, por una regulación más sencilla para este tipo de empresas, una fiscalización mucho más sencilla también para este tipo de empresas, pero también
la banca tiene que invertir en tener en diferentes lugares del país, ya con estos programas también de garantías y demás, la posibilidad de incrementar el flujo de crédito hacia este segmento. O sea, sí vamos en este camino y lo vemos muy factible. Vamos a cumplir la meta que quiere la presidenta. Me da muchísimo gusto escuchar esto y yo quisiera preguntarle qué cambió en el mercado bancario a partir de la ejecución de lo que han llamado que los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, inspirados en los modelos que marca organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que es esta red de protección social, que es una participación de dinero público en los bolsillos de los mexicanos. Ajá. ¿Cómo transformó o cómo mejoró el negocio bancario esta red de protección social? Porque estamos hablando de casi 1 billón de pesos a la economía que constituyó consumo y mercado interno. Construimos un mercado interno que antes no se tenía con una buena rentabilidad presupuestaria. Le pregunto esto porque tuvimos muy buenos años o seguimos teniendo muy buenos años de rentabilidad de los bancos. Para beneficio de este país, los bancos están generando muchas ganancias, pero están generando también muchos empleos y mucho beneficio para el país. Pero su opinión respecto al impacto que tuvo esta intervención de la red de protección social, que no es otra cosa que las transferencias a las familias. Bueno, primero, estamos totalmente de acuerdo. Creo que es una función del gobierno tratar de ayudar a los que menos tienen, y eso pues ha quedado muy claro en toda la estrategia de inclusión que tiene el gobierno actual y que viene desde hace muchos gobiernos también, porque estos programas sociales no son recientes, tienen muchos años, le han ido cambiando de nombre, ¿no? Pero desde luego que el sexenio pasado y el incremento en el monto de los programas sociales y la cobertura que tienen, pues es un incremento muy, muy importante, cosa que nos parece muy bien y desde luego que influye positivamente en la economía de la gente. Ahora bien, la mejor manera de que hayan más programas sociales es que la economía crezca, porque entonces la economía crece, los individuos y las empresas pagamos más impuestos, el gobierno recibe todos estos impuestos y puede ampliar su presupuesto también para ampliar el apoyo a la gente que menos tiene. O sea, claro que estamos de acuerdo, pero lo que tenemos que hacer en adelante es juntos hacer que la economía siga creciendo para que haya más que repartir. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues significa que estamos totalmente de acuerdo también con el Plan México, ¿no? Por ejemplo, hoy vemos una situación mundial delicada con la llegada del gobierno americano. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues está pasando que el crecimiento económico mundial se está viniendo hacia abajo, ¿no? Entonces, eso desde luego que le impacta a México. México tiene dos caminos muy buenos para generar un crecimiento de su economía. Uno es la inversión extranjera directa. El año pasado fueron 40,000 millones de dólares. El otro es el mercado interno, la inversión interna de los mexicanos. Ese es 13 veces mayor que la inversión extranjera directa. ¿Y eso qué nos dice? Pues lo que nos dice es que si fortalecemos el mercado interno, pues vamos a tener un crecimiento de la economía y no vamos a depender tanto del exterior. Por eso, qué bueno que vengan, qué bueno que vengan las inversiones extranjeras, nos parece muy, muy importante. No lo queremos hacer a un lado, pero voltear hacia adentro y decir, sustituyamos importaciones, hagamos que esto crezca, internamente, hagamos este tipo de acuerdos que ayuden a que la economía nacional crezca.
pues claro que es algo muy positivo, ¿no? Por eso, con una mayor derrama de crédito, imaginemos 1 millón de pesos más para las pymes, 1 millón de pesos más, tendríamos a lo mejor que 1 o 2,5 puntos más de productividad bruto. Por eso dicen los analistas que la participación de la banca es clave en este momento. Sí, es totalmente de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo, pero que quede claro también, no es únicamente la participación de la banca. Esto es una responsabilidad compartida y lo ha dicho muchas veces la presidenta. Tenemos que tener esa responsabilidad compartida, trabajar juntos de la mano, porque si trabajamos juntos de la mano vamos a ver resultados muy positivos. Tenemos una última pregunta, agradeciéndole muchísimo el espacio para la revista Fortuna, para el canal de Fuller Vázquez Astillero y para Economía Social. La banca tiene oportunidad de competir más y los datos del sistema bancario de la CNBV revelan algo muy importante. La competencia se está acelerando en el crédito empresarial. Ajá. No así el crédito de tarjeta, el crédito con tarjeta, el crédito de nómina, el crédito pues hipotecario. No le hace falta a la banca competir más para poder generar pues una dinámica mayor. ¿Qué opina usted, Félix? A ver, nosotros siempre hemos estado abiertos a la competencia. Nos gusta la competencia, estamos acostumbrados a la competencia. Ahora, siempre hemos pedido que sea sobre un piso parejo, ¿no? Ahora, vayamos al mercado. Tengo por aquí un cuadrito que no va a permitir mostrarte, en donde dice que hace 10 años, este es un comparativo de 2014 contra 2024. Hace 10 años habían 0 fintechs, ¿sí? Hoy hay 773 fintechs en el mercado. Sociedades de inversión de 562 a 635. SOFOES, uniones de créditos, SOFIPOS, OCAPs, etcétera, de 412 a 435. Banca múltiple, de 44 a 52. Casas de cambio, etcétera. Al final de cuentas, los números globales. Hoy tenemos 1956 entidades participantes en el sistema financiero mexicano. Sí, se ubicó. Únicamente son 52 bancos, ¿sí? Pero hay un banco que tiene el 25% de la participación. Está bien, sí, hay todavía una participación muy importante y también hay que decirlo, porque lo ha hecho muy bien, ¿no? Entonces ha tenido un crecimiento muy importante ese banco. Pero yo creo que la banca en general ha tenido un comportamiento muy adecuado. Pero porque son 52, porque ser banco no es cualquier cosa. Necesitamos tener gente que entienda lo que es ser un banco, que tenga un modelo de negocio, que entienda que el dinero que presta no es de ellos, sino es de los ahorradores, que entienda que la regulación lo que cuida es precisamente ese dinero de los ahorradores, y por eso tienen tanta regulación los bancos, por eso la tenemos así, pero estamos de acuerdo, vivimos en un entorno regulado y supervisado con el cual estamos de acuerdo. Tenemos 5 instituciones del gobierno que nos supervisan: el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria, el IPAB y la Conducef. Entonces, desde luego que estamos muy contentos de que haya más competencia en nuestro país, pero estamos seguros de que estos 52 bancos somos el corazón y el motor de la economía de este país. Qué bueno que hayan otras figuras. Yo siempre he dicho, son necesarias las SOFIPOS, son necesarias las SOFOMES, cubren ciertos mercados específicos que es muy importante que estén cubiertos. Pero qué bueno que ahora vemos un interés en ser más bancos, inclusive de estas instituciones que antes no lo eran.
¿no? Y qué bueno que tengan ese interés, porque yo creo que vamos a ver por lo menos 10 licencias nuevas que o ya están en el proceso o que están empezando, pero en los próximos 2 años vamos a ver 10 nuevos bancos en este proceso y muchos de ellos van enfocados a un proceso totalmente digital, con conceptos nuevos y interesantes, pero también van enfocados en la parte del consumo y la banca es mucho más que un crédito al consumo. Hasta entonces es una parte muy importante, pero los bancos crean infraestructura, los bancos apoyan a las empresas corporativas, a las empresas medianas, a todas las empresas de este país y apoyan desde luego a todos los individuos. Entonces, pues estamos muy contentos de que sí haya una competencia de eso. Muchísimas gracias, don Julio Carranza Bolívar. Gracias por darnos estos datos y pues nos vemos en Nuevo Bañal. Allá los esperamos en la Convención Bancaria, 8 y 9 de mayo en Idanta, Radial. Muchísimas gracias. Nayarit. Nayarit. Idanta, Nayarit. Muchas gracias a Muchas gracias. de la Asociación de Bancos. Gracias. Revista Fortuna presenta la entrevista con Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México.